Bienvenidos y bienvenidas a todos los participantes de esta sesión. Gracias a aquellos que se lo vieron con anticipación, en tiempo y forma, los que se van incorporando. Estoy admitiendo las solicitudes de a poco. Hasta el momento tenemos 130 participantes en esta sesión, así que desde ya muchas gracias por la participación. Esta conferencia es Prácticas Restaurativas y Conceptos en los Ámbitos del Deporte. Es organizada por la Unión Rugby Educación, la Unión Cordobesa de Rugby y la Unión Argentina de Rugby. En este momento voy a darle paso a Marcelo Rodríguez, que ya anda por aquí, que es el presidente de la Unión Argentina de Rugby, para que nos aliente con algunas palabras en el inicio de esta conferencia. Marcelo, si estás por ahí, puedes activar tu micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Veo que hay una participación numerosísima en esta charla, así que les agradezco el tiempo y el interés. Lo mío va a ser breve, simplemente contarles un poco qué está haciendo la UAR en esta materia y inmediatamente después presentar al doctor Raúl Calvo Soler, que será la persona que va a disertar esta noche y que realmente estoy convencido que no tendrá desperdicio su charla. Así que quiero contarles rápidamente que la Unión Argentina de Rugby, a través de lo que estaba haciendo su departamento de comunicación, había identificado algunas situaciones preocupantes en cuanto a la conducta y algunos hechos de violencia en los que se veían involucrados algunos integrantes de la comunidad del rugby, jugadores, exjugadores, pero fundamentalmente chicos jóvenes entre 19 y 23 años que practicaban y practican nuestro deporte, y lo veníamos viendo con alguna preocupación. Y sin embargo, no nos imaginábamos nunca lo que a posteriori y en esas mismas horas iba a acontecer. Y como todos ustedes saben, a finales de enero de este año se produjo un hecho, diría yo, sin precedentes en la historia delictiva argentina y mediática argentina. Un grupo de jóvenes, entre los que se encontraban jugadores de rugby y exjugadores de rugby, dieron una golpiza a otro joven a la salida de un boliche y cometieron un brutal asesinato. Y esto generó una enorme conmoción en el mundo del rugby. Creo que todos nos vimos sorprendidos por la magnitud de la trascendencia del hecho y de qué manera empezaron a aparecer en distintos medios conceptos realmente duros respecto de las características y las cualidades de un jugador de rugby. Nos vimos sorprendidos por una especie de ensañamiento, o lo que pareció un ensañamiento mediático, pero que sin duda, para que todos lo sepamos, de alguna manera este hecho lamentable hizo que nos transformáramos en el hecho delictivo más mediatizado de la historia de la República Argentina. Y nada más y nada menos que sirviendo para estigmatizar un deporte y estigmatizar especialmente al rugby. Muchos de nosotros sentimos en este acontecimiento una enorme injusticia. Sin embargo, creo que también al mismo tiempo empezamos a abrir un poco más los ojos y a darnos cuenta de que habían cosas que realmente estaban mal, que había cosas que debía revisar y que el rugby debía hacer un autoanálisis y una profunda autocrítica. Inmediatamente que esto sucedió, la Unión Argentina de Rugby tomó cartas en el asunto y constituyó una comisión específica que se ocupara de estos temas y que liderara este tema, porque la verdad habíamos desarrollado un conjunto de herramientas muy importantes y un sistema de transferencia del conocimiento de cómo jugar al rugby
y había dado muy buen resultado porque habíamos logrado llegar con capacitaciones técnicas y de destrezas en cuanto al juego hasta el último de los rincones de nuestro país. Sin embargo, parecía ser que habían cosas que se nos habían escapado de las manos y que seguramente habíamos descuidado en lo que era la formación integral del sujeto, del ser humano, de la persona, hombre o mujer, no importa su género. Nos llamó poderosamente la atención, pero puso sobre la mesa esta problemática y empezamos a darnos cuenta de la gravedad de la situación y del daño que esto tenía sobre la imagen de nuestro deporte, porque realmente vimos que ciertas conductas que a lo mejor hasta hace poco no eran penales, la sociedad del siglo XXI ya no las toleramos. Y quizás no nos dimos cuenta a tiempo y no supimos intervenir. Y con esto no estoy diciendo que antes la violencia o los crímenes estaban bien vistos. Me refiero a cosas mucho más simples y más sencillas que hoy tampoco son toleradas por la sociedad. Pero sin dudas este hecho nos hizo reflexionar profundamente. Inmediatamente después pasamos a un periodo de escucha activa donde tomamos contacto con gente de la comunidad del rugby y con gente que no es de la comunidad del rugby para ver y escuchar todo lo que tenían para decirnos al respecto y cómo se nos veía desde afuera. La verdad que nos llevamos una sorpresa bastante grande. Me pongo primero en la lista porque yo sabía que en algunos sectores generábamos rechazo, que estábamos de alguna manera catalogados como clasistas, como sexistas, como machistas y un montón de otros calificativos más, pero ahí tomé verdadera conciencia de la magnitud del problema que teníamos y del enorme rechazo social que se estaba generando por algunos accionarios de gente de nuestra comunidad. Y lejos de tapar este tema, lo que decidimos hacer a partir de todo lo que escuchamos fue involucrarnos profundamente con la solución. Nos pusimos como un objetivo encontrar una solución a esto que nos llevara el tiempo que fuera, lo que fuera necesario, pero creemos que más importante que tener los mejores jugadores de rugby es tener las mejores personas posibles. Y en ese marco y en ese contexto recibimos innumerables propuestas profesionales, asistencias de todo tipo. Cuando leí el mensaje, estamos con profesionales del área de la psicología, de la psiquiatría, de la sociología, organizaciones no gubernamentales, el Estado Nacional, los organismos provinciales, infinidad de instituciones que se dedican a muchas cuestiones que están relacionadas con la violencia. Y entre todas las propuestas que recibimos, nos inclinamos por una que realmente creo que en ella encontramos la respuesta que nosotros estábamos buscando y tiene que ver con una propuesta de trabajo para generar un cambio cultural en un plazo de tiempo determinado. Un cambio cultural profundo que nos plantea reflexionar profundamente sobre cómo queremos ser, cómo debe ser un integrante de una comunidad de rugby, jugador, referee, aficionado, entrenador, no importa cuál sea el rol que tengamos. Esta fundación se llama FUNREPAR y con la presencia y la representación de uno de sus integrantes, que es el doctor Raúl Calvo Soler, quien es hoy precisamente la persona que va a dar esta conferencia, entablamos un intercambio de ideas y llegamos a la conclusión de que la propuesta era lo que realmente nosotros buscábamos y pensábamos que es la manera de abordar esta situación. Así que la Unión Argentina de Rugby contrató a la Fundación para llevar adelante este programa, para que haga el diseño e implementación de este programa que contiene más de 30 acciones dentro de un periodo de 24 meses de ejecución. No me quiero explayar mucho más en esto, pero quería ponerlo en contexto y a continuación presentar brevemente al doctor Raúl Calvo Soler. Él es licenciado en Derecho y un doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Él es de Barcelona y, para sorpresa de todos, ha decidido, vaya a saber cuántas razones habrá de por medio, pero sabemos que hay razones también familiares,
que lo ha llevado a tomar la decisión de radicarse en Argentina. Eso, así que, y lo has hecho, así que, y esto para nosotros ha sido de una tremenda utilidad, de un tremendo valor, porque por sobre todas las cosas, el doctor Raúl Calvo Soler es una persona absolutamente idónea, con una formación extensísima. Podría estar un rato largo leyendo su currículum, pero fundamentalmente tiene un requisito que es común a todos nosotros, y es una tremenda pasión por lo que hace. Así como nosotros tenemos una tremenda pasión por un deporte, él tiene una tremenda pasión por abordar las problemáticas conflictivas a partir de la filosofía restaurativa que nos va a explicar a continuación. Así que nada más, les agradezco mucho el tiempo, la participación, y ahora yo le cedo la palabra al doctor Raúl Calvo Soler para que avance con su presentación. Muchas gracias a todos. Viste que se suspende. Es un problema de eso, ¿sí? Se cumplirá a pie de la letra del contrato. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por las palabras, Marcelo, la verdad que un placer. Gracias a Félix, al presidente de la Cordobesa, por dar este espacio. Gracias a Alejandro por insistir para crear este espacio, así es que encantadísimo. Y gracias primero a la gente del mundo del rugby que está aquí escuchando. Gracias a los amigos más allá del charco que también están escuchando, tanto compañeros de Andalucía, de España, de Barcelona, de México, Colombia. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad es que, y gracias porque he visto que hay varias personas del equipo de Funrepar que estamos trabajando, que están escuchando. No sé por qué, si ya me han escuchado tantas veces contar lo que quiero contarles hoy, pero bueno, es una buena oportunidad para ellos. Un abrazo. Quisiera básicamente presentar 3 grandes espacios de ideas para llegar a esta cuestión. Quiero primero hablar un poco sobre la conflictividad hoy, qué significa y dónde estamos parados cuando hablamos de los conflictos. Interesa partir desde el lugar de esa conflictividad, apelando sobre todo a cuestiones muy poco, digamos, no voy a hacer una charla técnica, pero sí apelando a la cotidianidad de cada uno de nosotros y a su conflictividad cotidiana. Después quiero hablar sobre la conflictividad en el mundo del deporte. Quiero empezar hablando sobre el conflicto en general, porque estoy convencido que hablar del conflicto del deporte de una manera aislada a la conflictividad de una sociedad es un grave error. Creo que hay vasos comunicantes que hay que entender, que hay que comprender y que hay que poder pensar si uno quiere entender las dinámicas de la conflictividad en el deporte. Hay que conectar con la conflictividad. Pero recién la revisé. Hay que entender qué es lo que está pasando. Y por último, quisiera hablar un poco, obviamente, de la cuestión del mundo del rugby y hacer algunas consideraciones respecto a este programa que nos honra que Jaguar finalmente haya contestado con la propuesta del programa de prácticas restaurativas que vamos a desarrollar, y un poco como todos ustedes van a ser de alguna manera cómplices, esperamos, protagonistas, esperamos, de todo lo que nos viene por delante en los próximos 2 años, nos encantará, más allá de cualquier otra consideración, explicar por un poco de qué se trata, y después, como saben Marcelo, Alejandro y Félix, mi intención y la intención del equipo es estar lo más cerca posible de todas aquellas personas que se acerquen a comprender o a intentar visualizar de qué se trata. A ver, quisiera comenzar por un lugar por el que suelo empezar cuando hablo de estas cuestiones, y es que me parece que no sorprendo a nadie si yo digo de entrada que si hay algo que caracteriza hoy las relaciones humanas es, frente a otros momentos de la historia de la humanidad, y decir esto en el momento exacto en el que estamos viviendo me parece que es una manifestación de ello, es que nuestras relaciones son, porque nuestras sociedades son más complejas y más dinámicas de lo que históricamente venían siendo. La manera en que nos relacionamos unos con otros, la forma en que nos conectamos individuos e instituciones, es una manera de conexión que es cada vez más compleja y cada vez más dinámica.
¿Qué quiero decir con que es más compleja? Bueno, lo diré con un ejemplo muy sencillo, un par de ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, no sé, pensaba el otro día, cuando yo decidí qué estudio iba a hacer, qué carrera iba a hacer, cuántas alternativas tenía disponibles en ese momento. Y bueno, 10, 15, el otro día, viendo el listado de carreras, licenciaturas, posgrados que ofrece una universidad, quedé absolutamente maravillado. El volumen de las alternativas disponibles en el mundo de hoy claramente no es el volumen de las alternativas disponibles en otros momentos del exterior. Y esto pasa prácticamente en todos los espacios en los que ustedes piensen las interacciones humanas. La manera en que nos relacionamos unos con otros debe soportar hoy este volumen de alternatividad. Fíjense, las alternativas no solo, para decirlo de una manera, si quieren, desde la teoría clásica de la comunicación, tenemos alternativas en el canal. Antes hablábamos, cuando vimos que ahora no nos podíamos hablar, generamos los medios de videoconferencia, pero tenemos alternativas en los mensajes, el volumen de mensajes. La idea de que en estos momentos yo estoy hablando y del otro lado hay 145 personas, esta posibilidad crea un espacio de complejidad total. Por cierto, entre paréntesis, las posibilidades de que algunos grandes docentes presenciales sufran la videoconferencia son muchas y variadas, porque esto es otro mundo totalmente distinto y es una manifestación más de esa complejidad. El segundo elemento que me parece interesante es la dinámica. Las cosas, es como, no sé si ustedes lo sienten, pero es como que todo va más rápido. Yo el otro día decía que uno cree que se ha adecuado porque ahora maneja el WhatsApp y puede conectar con su hijo, y resulta que su hijo ya hace un año que abandonó el WhatsApp y ya tiene una nueva tecnología en la que se puede. O sea, nunca los pillamos. La velocidad de cambio es tan fuerte, tan rápida, es todo tan ágil, se transforma tan rápidamente que la idea de que un padre-madre logre ayornarse a la experiencia vivencial de su hijo empieza a ser casi un eufemismo. Esta complejidad y este dinamismo tienen un efecto importante en el espacio del conflicto, porque el conflicto es un tipo de relación. Entonces, si los conflictos en el pasado, en tanto que relaciones, tenían una faz comparativa más simple y más estática, en la complejización de nuestras relaciones y el dinamismo de nuestras relaciones hace que nuestros conflictos sean también más complejos y más dinámicos. Tenemos conflictos por una mayor cantidad de variables puestas encima de la mesa que se transforman, que se cambian, que se modifican a una mayor velocidad en un menor tiempo posible. Esta complejización y este dinamismo provoca en última instancia que la idea desde el lugar en el que vamos a enfrentar esa conflictividad empieza a ser problemática. ¿Por qué? Porque históricamente la forma en que hemos sido educados para resolver nuestra conflictividad gira en torno a un concepto clave, que es el concepto de autoridad. Nosotros hemos sido educados, pensados, diseñados en contextos sociales donde cuando había un conflicto buscábamos una autoridad que nos lo resolviese o en la que encontrar la resolución. Siempre les digo a mis estudiantes que es característico la idea de que cuando tu hijo venía y decía papá, me peleé, una de las frases paradigmáticas era ¿se lo dijiste a la señorita? Esto es, te buscaste una autoridad que te lo resolviese. En nuestra lógica, en nuestra manera de entender las cosas, la autoridad ha sido el paradigma de la resolución de nuestra conflictividad. Entonces, tener autoridades es el ejemplo paradigmático de por dónde tenemos que trabajar para resolver los conflictos. Ahora, todo esto estaría muy bien si no fuese porque por diversas razones, que yo no tengo tiempo ahora y no es mi idea explicar, el concepto de autoridad y la idea de autoridad, en mi opinión, o se ha desmembrado o está totalmente desplazada hacia espacios que para nosotros son irreconocibles. Entonces, para gente que hemos sido educada en un contexto de resolución de conflictos, el desplazamiento ha sido tan brutal, tan rápido,
que hoy tenemos problemas para identificar quién y qué es la autoridad en un contexto determinado. Hace poco un compañero mío publicaba un artículo en Sevilla, Jorge Ollero, muy interesante, que él hablaba sobre la idea de un imaginario de la autoridad, digamos, la idea de que en el fondo seguimos pensando que la mejor solución hoy frente a nuestras problemáticas es más autoridad. Quizás esto es inviable. Quizás el cambio es tan profundo, tan trascendente, que la solución no puede pasar ya por encontrar autoridad, ni recomponer el concepto de autoridad. Quizás el cambio es tan profundo que lo que nos va a obligar es a repensar desde el caracú, desde lo más profundo, cómo recomponemos los espacios para resolver nuestra conflicto. No bajo la idea de que necesitamos nuevas autoridades. Fíjense un ejemplo. Vamos a ver qué está pasando hoy en nuestras vidas cotidianas. Históricamente, los procesos problemáticos de estas características se movían de la siguiente forma. Teníamos una enfermedad, había un problema, buscábamos una autoridad llamado médico, o llamado investigador, o llamado quien fuese, y él encontraba la solución que rápidamente nos ofrecían o se nos ofrecía para resolver la problemática. ¿Qué cambió? Bueno, cambió algo muy importante, ya lo van a ver, muy restaurativo. Hoy no hay autoridad que por sí sola pueda definir la solución a este problema. El otro día salía un informe en España que decía que bastaba con que el 10% de los españoles no cumpliese con la cuarentena para que no hubiese manera humana de controlar la situación en la que nos encontramos. El gran salto es que cada uno de nosotros ha dejado de ser parte de la solución y tiene que ser participante de la solución. El salto del discurso del ser parte de las cosas a ser participante, el salto desde lo pasivo, esperar que alguien encuentre la vacuna y resuelva el problema, a lo activo, tengo que hacerme cargo, tengo que ser responsable, tengo que tomar parte en esta situación. Ese salto es un salto restaurativo. Yo creo que lo que la pandemia pone de manifiesto, sin lugar a dudas, es que el mundo gira en un espacio donde lo común, lo global, donde la idea de que o eres parte completamente del problema o entonces eres parte de la solución, esa visión es refractaria a la idea de una autoridad que resuelve el problema, a la idea de una autoridad que gobierna, a la idea de que pueden mandarnos quedar en casa y todos nos quedamos en casa. Esa idea empieza a jugar de una manera muy fuerte. Y eso reclama, yo decía el otro día en una charla, creo que se nos pide un comportamiento restaurativo cuando hemos sido educados en un espacio totalmente ajeno a lo restaurativo. Entonces, es como intentar comunicarse con tu hijo con el fax cuando tu hijo está con el WhatsApp. Nosotros, el mundo nos ha traicionado. El mundo corrió tanto, evolucionó tanto, que nos hemos quedado intentando comunicarnos con ese fax cuando nuestros hijos están en una velocidad, en un estado, en un espacio totalmente. Entonces, cuando hablamos de eso, cuando hablamos de la cuestión de la complejidad, de lo dinámico y cómo impacta sobre la conflictividad, tenemos que tener en cuenta que en última instancia eso también va a modificar la manera en que podemos pensar la resolución de conflictos, la manera en que podemos encarar nuestra conflictividad. Y esto ha pasado en muchos espacios. Pasa en las escuelas. Yo decía el otro día, ¿se imaginan un profesor formado en el siglo pasado que intente sostener a un grupo de chicos en una clase que vienen de jugar a The Witcher en la PlayStation 4? ¿Se imaginan las probabilidades de éxito de ese profesor? Bueno, hemos transformado tanto esto que tengo la sensación de que de alguna manera somos parte del gran desfase. Somos, alguien me dijo una vez que en el tsunami, cuando hay un tsunami, cuando la ola pasa por debajo del barco, el barco no nota
que pasa una ola. La ola se ve cuando llega a la playa. Bueno, yo creo que empezamos a ver llegar las olas a la playa. Empezamos a ver focos de conflictividad que no entendemos, focos de violencia que no comprendemos. No sabemos de dónde sale todo esto. Por ejemplo, pongo un ejemplo más sobre esta cuestión. Uno de los modelos característicos y paradigmáticos de la idea de resolver conflictos ha sido la idea de un juez, una autoridad, el derecho, las normas resolviendo conflictos. Ahora, hemos descubierto en los últimos años que hay espacios de conflictividad jurídica que no hay manera que sean resueltos por el propio derecho. Por ejemplo, si una multinacional comete un delito medioambiental, la tasa de ganancia de ese delito medioambiental es suficientemente alta como para que tenga sentido vulnerar la norma aun cuando me pillen y me sancionen. Siempre habrá ganancia. Y no hay autoridad que pueda construir procesos sancionadores de corte puramente retributivista que desentiendan a este tipo o que inhiban de este tipo de comportamientos a las empresas. Entonces, la autoridad, el derecho, funciona solo en la medida en que el coste que tiene una persona en caso de ser pillado por el delito y la probabilidad de ser pillado sea claramente mayor que el beneficio. Y esto empieza a no pasar. ¿Por qué? Sí. Porque el volumen de nuevo de una sociedad de relaciones cada vez más complejas, de empresas multinacionales que explotan en muchas partes del mundo muchos recursos, esa complejidad hace muy difícil la idea de una autoridad que puede resolver esa problemática. Creímos, y paso al segundo tema, que el deporte era de alguna manera ajeno a todo esto. Yo estoy convencido, todos los que amamos el deporte, todos los que nos hemos formado, yo no soy del mundo del rugby, soy del mundo del voleibol, pero estoy aprendiendo rugby a toda velocidad, aunque ya he dicho a Marcelo que no está dentro del contrato que nadie del equipo de Funrepar participe de un entrenamiento de rugby. No lo dice en ningún lugar y me niego totalmente a pasar por eso, porque alguno lo está sugiriendo y me parece una maldad enorme. Pero lo que quiero decir es esto. Yo creo que hemos pensado en todos los deportes que la violencia, la conflictividad, no estaba en el mundo del deporte. No estaba en el siguiente sentido. Piénsenlo de esta manera. Cuando hay una interacción deportiva, hay un conjunto de reglas, es lo que yo llamo competencia deportiva. Cuando tenemos una competencia deportiva, hay un conjunto de reglas que marcan qué pasa dentro del terreno. ¿Qué ocurre? ¿Qué está permitido y qué no está permitido? Hablamos de la interacción competitiva, que a veces en algunos deportes la misma interacción fuera de un campo de deporte la llamamos violencia, agresividad, golpe, paliza, lo que ustedes quieran. Pero como se desarrolla en el contexto de unas reglas de competencia deportiva, están como perfiladas, están como protegidas. Esa protección, en alguna medida, evitaba la conexión entre dos conceptos, que para mí es importante tener en cuenta. El concepto de competencia deportiva versus el concepto de conflicto deportivo. El problema fundamental es que una cosa era, digamos, no el problema, la manera en que lo veíamos era que cuando una competencia deportiva empezaba a trasvasar hacia un conflicto deportivo, entonces teníamos una autoridad que podía dar respuesta a esa cuestión. Pero la clave era que la mayoría de las interacciones estaban dadas dentro del espacio de las reglas de competencia deportiva. Un tackle no era una agresión, era un ejercicio técnico dentro de una competencia deportiva. Un empujón en la línea o un empujón entre dos jugadores de fútbol sería, o una patada, era un penal, era una falta, no era directamente ejercicio de violencia, porque se encontraban en el marco de la definición competencial de ese deporte. Ahora, la complejidad a la que yo me hacía referencia antes ha hecho, en mi opinión,
que la competencia deportiva empiece a trasvasar hacia los conflictos deportivos con una mayor velocidad. Por ejemplo, si la competencia deportiva define en el partido de fútbol como sujeto a los jugadores, al entrenador, al árbitro, ahora tenemos que incorporar hacia la conflictividad de la competencia deportiva, por ejemplo, las gradas, por ejemplo, las aficiones, por ejemplo, los públicos. La competencia deportiva está en el espacio del terreno de juego, pero la complejidad hace que trascienda más allá de ese espacio. Entonces, por ejemplo, sabemos de las dificultades en algunos países, España, de la seria preocupación que genera hoy en algunos países, por ejemplo, poder ir a ver un partido de categorías inferiores de fútbol. La manera en que se comportan desde la grada los padres, la afición, la gente, lo que se dicen, lo que gritan, lo que le dicen a sus propios hijos, ha provocado que lo que parecía una competencia deportiva acotada a lo competitivo trascienda al espacio del conflicto. Por supuesto, si en el espacio del conflicto los sujetos que participan, volveré ahora sobre este tema, no tienen las herramientas suficientes o necesarias, el paso desde el conflicto a la violencia es inmediato. Yo creo, lo he dicho varias veces y lo he publicado varias veces, para mí la violencia es la expresión de la frustración de la resolución del conflicto. La violencia es la incapacidad de encontrar una adecuada respuesta a la conflictividad que tenemos cotidianamente. Y la manera en que eso, por eso pienso que la violencia en sí no es más que un síntoma, es una expresión de algo más complejos que subyace. Entonces, cuando las personas tienen en su caja de herramientas una pluralidad de herramientas, pueden enfrentar su conflictividad sin transformarla en violencia. En el espacio deportivo, lo mismo ocurre en cualquier otro espacio, en la escuela, en las empresas, en los barrios, cuando en la competencia deportiva se ve trasvasada hacia el conflicto deportivo, cuando eso sucede, entonces automáticamente la capacidad que tiene un individuo para no convertirlo en violencia depende de la caja de herramientas con la que cuenta para manejar esa conflictividad. Fíjense otro ejemplo paradigmático. El sujeto define la competencia deportiva, los árbitros, los actores, pero los intereses también. No sé si han visto una serie de televisión que se llama Juego de Caballeros, que narra la historia de la evolución del fútbol, cuando comenzó siendo un deporte entre caballeros y cuando el proletariado intenta participar de ese deporte. En esa época, como me señaló un gran conocedor de estos temas, José Luis Pérez Cristino, parte también del programa Contra Paz y ex miembro del Comité de Ética de la Federación Española de Fútbol, al principio en el fútbol no había árbitro. Se dirimía el cumplimiento o incumplimiento de la norma en un proceso dialógico durante la interacción. Entonces, no había una autoridad que lo resolvía. Esto resultaba de esta cuestión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es muy interesante cómo lo expresan. Cuando lo relevante deja de ser el juego, cuando lo relevante deja de ser la competencia, cuando el conflicto ocupa ese espacio porque el papá de turno cree que su hijo es el próximo Messi, o el señor de turno cree que lo que nos estamos jugando es el prestigio, es la diferencia. Cuando eso ocurre, entonces las interacciones conflictivas empiezan a transformarse a mayor velocidad en violencia. Entonces es muy interesante porque la aparición del árbitro es el resultado de la incorporación a una pura competencia deportiva por ver quién metía más o menos goles en una conflictividad social por saber de quién era este deporte y de qué clase social podía en este deporte desarrollar. Ese trasvase de nuevo vuelve a plantear el mismo problema. A veces, por ejemplo, en términos de intereses, lo que está en juego, sin lugar a dudas, la Argentina es conocedora de todo esto, es objetivos de corte tangible.
el volumen de negocios que se generan en torno al deporte es tan alto, es tan elevado, que trasciende la cuestión de que la pelotita cruce o no la línea. Es irrelevante si la cruza o no, porque la interacción desde el punto de vista no de la competencia, sino ya del conflicto, está en cuánto dinero ganamos, cuánto está el juego, cuáles son los negocios. En otros deportes, el rugby es un ejemplo paradigmático, el proceso profesionalizador no se ha ayornado en toda su extensión. Esto ha hecho que la conflictividad tenga más que ver con espacios intangibles que con espacios tangibles. En el fútbol, los padres arengan a sus hijos porque los ven los próximos Messi. En el rugby, algunos padres arengan a algunos de sus hijos por respeto, honor, tradición. La idea de que hay algo más puesto en ese terreno de juego es la expresión manifiesta del salto del debate de la competencia deportiva al salto del conflicto, que no sería en sí problemático, y esto es lo que después quiero mostrarles, si los sujetos participantes tuviesen esa cajita de herramientas de la que yo les hablo, para que no acaben convirtiendo esa interacción en violencia. La práctica deportiva, las herramientas, las técnicas, las tácticas, la estrategia en el contexto deportivo acotado a la competencia deportiva, necesita quedar acotado a ese espacio. Y necesitamos cortar los vasos comunicantes entre competencia deportiva, conflicto deportivo y violencia. Si no logramos cortar esos vasos comunicantes, nuestras intervenciones, nuestro modelo de comprensión de lo que es el deporte, realmente va a ser algo difícil. Ahora, la complejidad es aún, en mi opinión, mayor en el siguiente sentido. De la misma manera en que habíamos pensado en nuestras relaciones cotidianas que la mejor forma de resolver nuestra conflictividad pasaba por la identificación de autoridades, en el deporte también sucedió. Hemos pensado históricamente que una buena manera de resolver todo esto tiene que ver con crear autoridades. Entonces tenemos códigos disciplinarios en los clubes, tenemos autoridades que aplican esos códigos disciplinarios, tenemos federaciones en deportes que aplican una respuesta sancionadora a ciertos comportamientos, y la idea es la idea de la lógica de la sanción. Este autoritarismo o penalismo mágico, que dice este amigo mío Jorge Ollero, de pensar que porque sancionamos, modificamos el comportamiento de los individuos. La idea de que la sanción es suficiente para cambiar la manera en que los individuos se comportan o para inhibir la posibilidad de la reincidencia del comportamiento. Yo creo que esto hoy no es viable, no lo es en el mundo en general y no lo es en el mundo del deporte en particular. Y ahí es donde viene el choque de los dos modelos de respuesta. Históricamente, la manera en que habíamos pensado que debían resolverse los conflictos son los que llaman modelos retributivos. El modelo retributivo lo que piensa es que podemos controlar el paso de la competitividad al conflicto y del conflicto a la violencia a través del ejercicio de la autoridad y la sanción. Y esto pasa igual, estoy hablando del deporte porque es lo que a nosotros nos convoca, pero démonos un paseo por una escuela, por el derecho, por los barrios, por las instituciones. Estamos convencidos de que ese trasvase, esa idea de que la forma mejor de trabajar para que la competitividad no termine en violencia es la idea de una respuesta sancionada. Y creo que esto hoy, en muchos ámbitos, pero me voy a centrar en el ámbito del deporte, esto ya no es viable. La idea de que lo que nos falla es la autoridad, la idea de que lo que tenemos que hacer es recomponer el papel de la autoridad, construir autoridades que van a resolver de nuevo el conflicto, me parece que es una idea que va a fracasar indefectiblemente. Porque estamos intentando responder a un mundo distinto
con herramientas del pasado. Y eso es lo que no nos va a permitir resolver la dinámica. Es decir, estamos, como alguien me dijo una vez que para vivir en Argentina, ustedes me dirán, pero como ha dicho Marcelo, he tomado una decisión de vida en estos momentos, pero alguien me dijo una vez que para vivir en la Argentina uno tiene que estar preparado para que cuando conoces las respuestas van y te cambian las preguntas. Entonces, que eso es un ejercicio de dinamismo total. Bueno, yo creo que para usar esa frase, de alguna manera, el gran drama con el que nosotros nos enfrentamos es que estamos intentando dar respuestas a preguntas del pasado sin darnos cuenta que las preguntas han cambiado. Estamos intentando contestar a una pregunta que ya no es la pregunta que nos están haciendo. Entonces, si no logramos entender que la pregunta cambió, que el modelo cambió, que la situación es distinta, e intentamos volver a aplicar las viejas lógicas que en su momento funcionarían o no, pero que hoy no dan cuenta de esa problemática, en realidad se va a plantear un problema muy grave, que es exactamente lo que nos está pasando. Yo señalaba en alguna de las charlas que hay algunas cuestiones, por ejemplo, en el mundo deportivo, que me parece que son una manifestación clara de toda esta cosa. Por ejemplo, merecería la pena estudiar cuánto de la aplicación de códigos disciplinarios en el mundo del deporte en general realmente funciona como inhibidor del comportamiento sin hablar de las problemáticas que se le generan a la mayoría de los clubes cuando al tener que aplicar, obviamente, un correctivo disciplinario, saben que están perdiendo al mejor jugador para el partido del domingo. Entonces hay una dinámica de la idea de la disciplina como respuesta que tiene serios problemas hoy en día para ser sostenible. Frente a una disciplina retributiva, los restaurativistas, nosotros defendemos una disciplina, un modelo disciplinario que es restaurativo. Luego volveré sobre qué quiere decir. Pero básicamente ya adelanto que la idea fundamental del restaurativista es que toda respuesta sancionadora, si no tiene un sesgo de aprendizaje pedagógico, no sirve. La sanción como fin en sí mismo no provoca la modificación de un comportamiento. ¿Cuántos grandes jugadores en categorías superiores hemos visto que si a lo mejor hubiésemos podido trabajar desde un espacio disciplinario distinto cuando estaban en categorías inferiores, hoy no seguirían cometiendo las mismas infracciones que durante años les hemos visto cometer? Y esto pasa prácticamente en todos los deportes. Entonces, la idea vuelve a ser la misma. Necesitamos un modelo de respuesta que no se agote en nuestra confianza de tener la mejor autoridad que pega el mejor golpe o que da la mejor sanción. Otro ejemplo importante, me parece, es que de alguna manera hemos creído que las normas son el ejercicio de la autoridad. Más o menos, quiero decir. Esto depende y va por países, etc. Pero sí que es cierto que hemos pensado que cuando hay un conflicto, la mejor manera de resolverlo, en el campo, en el juego, en las interacciones, es crear una norma que lo resuelva. Un aspecto muy importante de la complejidad de los conflictos hoy es que hay conflictos que no están normados. Yo siempre pongo un ejemplo que como he visto que alguna persona de las que están conectadas conoce mi vínculo marital, o sea, conoce a mi esposa, lo contaré como lo digo. Yo, cuando conocí a mi esposa, Argentina, le hice muchas preguntas, pero hubo una pregunta que no le hice nunca y después la vida me ha mostrado que era la pregunta importante. Yo soy una persona que odia la playa. A mí me parece la playa un lugar inhumano. Digamos, no puedo comprender cómo todo el mundo se aboca naturalmente a tirarse en ese espacio donde se te pega la arena, la sal. No entiendo muy bien por qué todo el mundo encuentra fascinante, o mucha gente que encuentra fascinante. Vale. Yo a mi esposa le hice muchas preguntas, pero no le pregunté qué opinaba de la playa. Así es que yo, que odio la playa, me acabé casando con... ¿Saben estas personas que no han abierto la playa y ya está tomando el sol? Bien, pregúntenle porque seguro que es mi esposa. Entonces,
Yo podría ir a su señoría, al juez de mi señoría, aquí este conflicto que tengo con mi esposa, hay que resolverlo urgentemente. Dígale a ella que no vamos a ir de vacaciones a la playa. Probablemente mi esposa le va a decir, dígale usted a él que nos vamos de vacaciones a la playa. Y probablemente su señoría dirá, díganme cómo lo van a resolver, porque yo tengo el mismo problema y no tengo ni idea cómo se resuelve. La mayoría de nuestras conflictividades no solo no están normadas, sino que no pueden ser encorsetadas en la norma. Y eso es un problema grave desde el punto de vista de nuestra práctica cotidiana. Para toda norma vamos a encontrar un modelo, una excepción, una forma de salir de la interacción. Y esto es un verdadero problema. Entender que no vamos a resolver la conflictividad deportiva ni la violencia deportiva a base de decretos y a base de normas y reglamentos, de leyes y reglamentos, es entender lo que el restaurativista está defendiendo. La idea de que necesitamos un proceso distinto al mero ejercicio de la autoridad normativa como respuesta a este tipo de situaciones. Todo esto, toda esta cuestión lleva al punto que me parece más importante. Cuando uno empieza a visualizar que probablemente el mundo cambió tanto que nuestra manera de entender las respuestas ya no funciona, empezamos a pensar que probablemente debíamos pensar en respuestas diferentes. Y ahí aparece un modelo de pensamiento que se llama lógica restaurativa. Básicamente el restaurativismo, una palabra que a mí la verdad es que cada vez me gusta menos, pero es la palabra con la que puedo explicar bien algunas cuestiones. Pero creo que el restaurativista, si alguien me preguntase en alguna charla, lo he dicho, si alguien me preguntase cuál es el punto clave del restaurativista, yo diría que hay 4 cosas que para el restaurativista son fundamentales. Primero, el protagonismo. El restaurativista cree que si vamos a enfrentar nuestra conflictividad, nuestra complejidad hoy en los conflictos, tenemos que aceptar que somos los protagonistas. No tiene sentido seguir pateando la pelota buscando culpables. Si no podemos hacernos cargo, si no podemos asumir nuestro protagonismo en estas interacciones conflictivas, no vamos a poder avanzar y no vamos a poder encontrar soluciones. Este es el primer punto. Yo alguna vez he contado que estoy también trabajando en Argentina con jóvenes en conflicto con la ley penal. Y hay una historia que a mí siempre me gusta contar. Digo, ellos cuentan una historia de vida realmente dramática, espeluznante, digamos. A veces uno piensa si uno podría con esa historia ser distinto. Esto es algo que a veces me planteo cuando los escucho contar la historia de vida. Entonces, hay una cosa que es curiosa. Yo siempre les digo, bueno, de acuerdo, muy bien. Tu vida es una mierda, tu familia es una mierda, el barrio es una mierda, la ciudad es una mierda. Pero ¿qué vas a hacer con toda esa mierda que es tuya? Porque la única manera de cambiar un guión de una película de mierda es ser el protagonista de ella. La única forma de cambiar la historia para que tener un futuro distinto es ser el protagonista de eso. Entonces, la idea del restaurativista es que el primer gran cambio tiene que ser hacer protagonistas a las personas que están en el conflicto. Que el individuo, como decía un gran mediador español, que el individuo se haga el protagonista de su conflictividad. Entonces, para el restaurativista el primer paso importante es hacernos protagonistas. El joven tiene que ser el protagonista de su conflicto. El entrenador tiene que ser el protagonista de su conflictividad con su equipo. El directivo tiene que ser protagonista. No sirve de nada patear hacia otros la cuestión del protagonismo. El segundo concepto que para nosotros es clave es el reconocimiento. La idea de poder reconocer lo que hemos hecho, lo que ha sucedido, la acción realizada. Si no podemos darnos cuenta de lo que hacemos, entonces no podemos avanzar desde el punto de vista de la búsqueda de la respuesta. Yo otro día contaba que una de las cosas que más me impactó cuando llegué a la Argentina hace muchos años
fue la primera vez que intenté cruzar un paso peatonal en Argentina. Realmente me impactó porque descubrí que hay una regla no escrita que dice que cuando el conductor se dirige a transitar sobre un paso de peatones, si hubiese alguien intentando cruzarlo, corresponde acelerar el vehículo. No sé dónde sacaron la regla, pero esa regla existe, porque la veo en cada uno de los intentos. Yo soy un peatón natural, porque no tengo ni idea de cómo funciona un vehículo, no sé conducir, no sé manejar, así que soy un peatón natural. Cada vez que intento cruzar un paso peatón, escucho cómo aceleran los coches. Lo peor no está en ese intento dramático de un game over. Parece que juegan a la play, a ver si se llevan puesto al transeúnte que cruza el paso de peatones. Lo peor es que cuando ya han pasado el paso de peatones, que casi te llevan puesto, se baja esa hermosa ventanilla y algún improperio contra el peatón surge. Entonces la idea es cómo es posible transformar sin reconocimiento de la acción. Si yo no puedo visualizar que el que no está en condiciones es el conductor porque se saltó ese espacio, entonces tenemos un problema importante. Para el restaurativista, reconocer al otro, por cierto, comienza por reconocerse uno. Luego volveré sobre este tema cuando hable rápidamente del mundo del rugby. Reconocer al otro comienza por reconocerse uno. Entonces me parece que es importante la idea del pensamiento del reconocimiento. La tercera palabra clave es la responsabilización, el hacerse cargo. Pero no como un discurso en el aire. En el mundo, todo el mundo, por ejemplo, es muy característico, ¿no? Yo lo he escuchado en muchos países, ¿no? Todo el mundo se hace cargo, pero nadie asume las consecuencias de lo que hizo. Ser responsable es, en mi opinión, entender que mi acción provoca consecuencias, que esas consecuencias generan un daño en otra persona o en otras instituciones y que ese daño causado lo pone al otro en una peor situación de la que estaría si yo hubiese decidido actuar de una manera distinta. La responsabilidad no es un brindis en el aire, no es un brindis al sol. Es el principio de entender que yo, lo que se llama el relato del daño, que yo provoco daños en otros. Si no podemos visualizar esa responsabilización, no podemos lograr que la gente avance para resolver su conflictividad. Entonces, la idea de ser responsable, por cierto, ser responsable y ser culpable son dos espacios distintos. La culpa es, en mi opinión, paralizante. La responsabilidad reclama acción. Ser culpable es algo así como estate quieto, la liaste. Ser responsable es algo así como ¿qué vas a hacer con el daño que has causado? Entonces, me parece que es muy importante la idea de la responsabilidad. Para el restaurativista, y una distinción interesante, creada por un argentino que tradujo un viejo libro de un profesor inglés que es Hart, un libro que se llamaba El concepto de derecho. Y un gran filósofo del derecho argentino, llamado Genaro Carrió, cuando lo tradujo, encontró una distinción que no sabía cómo traducir al castellano, pero encontró la manera, aunque no es literal del inglés, donde queda claro. Una cosa es tener una obligación y otra cosa es sentirse obligado. La idea fundamental es que tener una obligación es algo que viene de fuera hacia adentro. Sentirse obligado es algo que viene de dentro hacia afuera. Para el restaurativista, la construcción de las respuestas de responsabilización deben tener que ver con el sentirse obligado, no con el tener una obligación. Si no surge desde dentro hacia afuera, ese sentirse obligado no es suficiente para construir la cuarta palabra clave, que es reparación. Creemos, los restaurativistas, que Goethe decía que las buenas personas piden perdón por sus errores, pero las grandes personas reparan sus errores. Yo creo que pedir perdón es fantástico, pero creo que la mejor respuesta es reparar los daños causados. Es ser capaz de reconocer lo que hice, responsabilizarme por lo que hice y reparar lo que he hecho.
Ese marco convierte a la respuesta sancionadora en un puro y simple medio. Castigar, sancionar, solo tiene sentido si provoca un proceso de reconocimiento, de responsabilización y de reparación. Si no viene acompañada de este intercambio pedagógico, ese crecer pedagógicamente en ese aprendizaje, entonces la sanción se agota en sí misma. Y al agotarse en sí misma, no provoca ninguna transformación de ese comportamiento. En ese discurso surge la idea, y ahora sí voy un poco a la cuestión del mundo del rugby argentino, surge la idea de la necesidad de crear un modelo de respuesta distinto. Digamos, si para los restaurativistas las palabras son protagonismo, reconocimiento, responsabilización y reparación, tenemos que crear una respuesta global, sistémica, clara frente a las situaciones, porque estamos convencidos que es el restaurativismo, la lógica restaurativista, la que corta la conexión entre competencia deportiva, conflicto deportivo, violencia. Si nosotros cortamos los vasos comunicantes de estos espacios y vamos a cortarlos de manera distinta, entonces no vamos a visualizar y no vamos a tener que entender en un cierto deporte o un cierto conjunto de deportes como promovedores de la conflictividad y de la violencia. Lo que necesitamos es cortar esa comunicación. Ahí surge la propuesta de este programa que adelantaba Marcelo, que básicamente va a intentar, y este es el objetivo, poner en práctica respuestas restaurativas en una multiplicidad de ámbitos conflictivos vinculados con el rugby. Básicamente nosotros este programa tiene dos grandes objetivos, que tienen que ver con lo que vengo contándoles del conflicto en general y del conflicto del mundo del deporte. El primer gran objetivo es repensar entre todos, crear los espacios para que pensemos entre todos cuál es la cultura del rugby argentino para una sociedad del siglo XXI. Estoy absolutamente persuadido de que hay muchas cosas. Este es un deporte en la Argentina con tradición. Hay deportes que no la tienen. Este es un deporte que tiene tradición. Marcelo dijo algo. Yo he descubierto dos cosas del mundo del rugby que me apasiona. La primera es que la mayoría de gente que he conocido del mundo del rugby tiene un sentido del humor espectacular. Es una característica. Me imagino que las Crocs ya la rompió. En la pieza. Entonces ahí lo dejo. Ponete las Crocs. Pero el mundo del rugby tiene un vínculo desde el humor muy interesante. Se conectan la gente con la que he hablado, jugadores, entrenadores, desde el humor. Hay una conexión. Y la otra característica que mencionaba Marcelo es la pasión. La pasión por lo que hace. Dentro de esa pasión está la idea de estar sosteniendo una tradición, de ser parte de un proceso de sostener una tradición. Yo creo que las tradiciones, la mejor manera de sostenerlas es adecuarlas a la transformación de los tiempos. La mejor manera de salvar una tradición es que se ayorne al tiempo en el que ha de vivir. Y estoy convencido que la mejor manera de ayudar al mundo del rugby es, entre todos, pensar y discutir cuál debe ser la cultura del rugby argentino para una sociedad argentina del siglo XXI. Y las respuestas no pueden ser las respuestas que naturalmente siempre se han dado. Quiero decir con esto, no digo esto que decía mi abuela, hay que tener cuidado de no tirar con el agua sucia al niño. Por supuesto que todo proceso de tradición tiene elementos que son claves, positivos, para ser sostenidos. Pero hay otros elementos que deben ser repensados, no porque sean malos o buenos, sino porque están fuera del tiempo. El otro día en una reunión
yo les decía a varios miembros del consejo directivo que las razones por las que la mayoría de ustedes decidieron jugar al rugby no son las razones por las que los jóvenes hoy deciden jugar al rugby. Entonces, no entender este profundo cambio, no comprender cómo impacta la transformación de toda una generación y de toda una sociedad, porque todo tiene que ver con dinámicas más complejas y más dinámicas, no entender eso es condenar a una tradición que con el tiempo irá desapareciendo. Creo firmemente que las tradiciones que han logrado sobrevivir a lo largo de los tiempos han logrado hacerlo porque se han adecuado a cada momento de su tiempo. Si no logramos pensar entre todos cuál debe ser esa cultura, entonces creo, y el otro día también lo mencionaba, que creo firmemente que es el mejor legado que la sociedad del mundo del rugby hoy puede dejarle a los jóvenes de mañana que también sentirán pasión por el rugby. Ser capaz de revisar y repensar hoy, con ellos y para ellos, cómo debe ser esa cultura hacia el futuro. Si no hacemos eso, si nos negamos, si nos cerramos en el discurso de un espacio avalorativo, no discriminante, de los diferentes aspectos del rugby argentino, no vamos a poder sostenerlo en el tiempo. Y a mí me parece que merece la pena sostenerlo en el tiempo, porque tiene cosas muy interesantes que aportar a una sociedad argentina del siglo XXI. Pero el rugby debe reflexionar sobre cuáles son esos espacios. La segunda característica, el segundo objetivo importante de este programa, o creo yo importante, creo que a nadie le sorprende si yo digo ahora que la percepción de muchos argentinos respecto del mundo del rugby hoy ya no es tan positiva como era antes. Las razones, miles, desde espurias, que no se pueden contar, a legítimas, desde lo ridículo a lo sublime, desde el informado al desinformado. Pero el hecho final es que la percepción que en algún momento alguien mostraba la tapa de una famosa revista argentina hace unos años, donde aparecía la imagen de los Pumas como un modelo de gestión para todo un país, y mostraba la tapa de la misma revista de hace un tiempo, donde se veía una pelota ovalada de rugby manchada de sangre. Bueno, la idea de que la percepción ha impactado, la idea de que esto ha impactado de una manera muy fuerte, es una cuestión que me parece que vamos a tener que reconocer para poder entender en qué y de qué somos responsables y de qué no somos responsables. Pero me parece que esa cuestión del cambio de la percepción debe ser pensada en el contexto de este debate conjunto sobre esa cultura. Quiero decir, no se trata solo de vender una imagen que no existe. Se trata de ser capaces de construir una imagen que sea entendible hoy en el siglo XXI. No de crear un muñeco de paja para transitar lo más rápidamente posible la situación en la que vivimos hoy, sino crear un proceso mucho más profundo que es. Le pongo un ejemplo. Yo he estado revisando, aprendiendo muchísimas cosas de muchos grandes apasionados del mundo del rugby. He entrado a ver entrenamientos, miles de entrenamientos que están publicados en Internet. Miles de entrenamientos que se desarrollan hoy en el mundo del rugby. Para mí, el debate sobre la cultura del mundo del rugby no es solo un debate sobre cómo debe jugar un jugador de rugby argentino, sino que debería ser un debate acerca de cómo debe ser un jugador de rugby argentino. El debate de la cultura no puede ser ni limitado ni acotado a un debate sobre el jugar. Tiene que ser un debate sobre el ser del jugador de rugby argentino del siglo XXI. Y es curioso porque mientras hay
les reto a que lo miren y yo encantado de contestar. Miles de ejercicios, miles publicados. Estoy hablando del rugby, pero podría hablar de cualquier otro deporte. No, hablamos del rugby porque creo que es lo que nos apasiona en estos momentos a los que estamos conectados o a la mayoría. Pero mientras hay miles de ejercicios para enseñarle a un chico de 6 a 9 años cómo debe jugar al rugby, cómo debe identificar los espacios libres, cómo debe aprender a pasar la pelota, cómo debe hacer algo, no hay prácticamente ningún ejercicio que hable sobre cómo le vamos a enseñar a ese chico de 6 a 9 años a ser un jugador de rugby. No a hacer rugby, a ser un jugador de rugby, a poder manejar su conflictividad, a poder trabajar con esa conflictividad desde el punto de vista de sus competencias. Creo que el debate que nos reclamamos, creo que el debate que tenemos que construir como espacio restaurativo que se visualiza, reconoce y responsabiliza de lo que corresponda responsabilizarse, es cómo conectamos. Porque evolucionar en el mundo del jugar al rugby solo desde una perspectiva técnica y no desde una perspectiva deontológica y competencial es un error clamoroso. No nos salva nadie. Necesitamos incorporarlo con la naturalidad de enseñarle a los chicos que, ya que están aprendiendo a ver los espacios libres, es muy bueno que cuando tengan un conflicto aprendan a ver las cosas positivas del otro y no solo las cosas negativas. Ya que solo van a mirar la pelota y solo saben jugar con la pelota y yo voy a enseñarles a que aprendan a pasar la pelota, entonces les voy a enseñar también a que puedan visualizar más cosas que la pelota, pero que puedan visualizar en sus conflictos más cosas que su conflictividad. Aprovechar la formación técnico-táctica y estratégica para incorporar aspectos competenciales deontológicos me parece que es parte de este debate y esta construcción acerca de la cultura del rugby argentino, acerca de lo que el rugby argentino quiere y puede ofertar hoy en la sociedad argentina. Para ese proyecto, para ese cambio cultural, para esa modificación de la percepción, que no es fácil. Yo reconozco, lo decía el otro día, algo que me impactó. Marcelo contaba la terrible, que no tiene palabras, la terrible situación, lo que ha sucedido en Villa Gesell. Pero 2 semanas después, o 10 días después, en las gradas de Nueva Chicago, un señor con una faca intentaba matar a personas que estaban viendo un partido de fútbol. Lo primero, la imagen de la agresión duró en los medios de comunicación 2 días. La imagen de los chicos golpeando, asesinando en Villa Gesell sigue durando y seguirá durando. Creo que es un signo realmente de madurez y creo que como tal uno debe presentarlo, la capacidad que uno tiene de revisarse y de pensarse. Si otros deportes no pueden hacerlo, peor para ellos. Pero lo que uno no puede es tapar la percepción de lo que está ocurriendo y la manera en que se está mirando al mundo del rugby en una situación determinada. Necesitamos recomponer para poder repensar, para poder dar una respuesta a todo lo que nos está sucediendo o a todo lo que le está sucediendo al mundo del rugby. Creo que este es un punto para mí crucial. Y esto lo hablamos y lo hemos hablado mucho, no depende de un club, de una unión, de un jugador, de un entrenador. Depende de la convicción de todos. Si yo os decía el otro día que estoy absolutamente persuadido que el todo es más que la suma de las partes. Si todos no forman, si cada uno juega solo esta partida, lo cual es no jugar al rugby. Precisamente, uno de los elementos claves de la tradición rugbística es que al rugby no se puede jugar solo. Esta es una característica. Bueno, si el rugby como un todo no transforma, no forma parte de ese proceso cultural, si no logra hacer eso, no podemos avanzar. Y yo creo que ha llegado el momento, el que
cualquier persona, estoy convencido de lo que estoy diciendo, a lo mejor equivocadamente, muchos pensarán que equivocadamente, y está en su legítimo, leal saber y entender. Como alguien diría, la carga de la prueba de que podemos tener éxito está en mi cabeza y no del que me está escuchando. Si no logramos transformar ese proceso, yo estoy convencido de que esto tiene mal fin, tiene un mal resultado. Y creo que es una pena, porque hay mucho que se puede aportar. Nosotros lo que hemos hecho es empezar a intentar generar los espacios para conversar, para discutir, para charlar. Como bien decía Marcelo, presentamos 30 programas distintos, de multiplicidad. Primero porque el restaurativista cree que la respuesta es una respuesta sistémica. ¿Cómo le voy a enseñar yo a un chico a responsabilizarse si su entrenador a la primera derrota busca un culpable al que echarle la culpa de lo que ha pasado? El chico me va a mirar y dice, ¿esto qué? No es que era responsabilizarse. Si yo no logro conectar con lo que nosotros llamamos sistema primario, jugadores, entrenadores, socios, directivos, si no logramos conectar para que se incorpore esta dinámica, entonces siempre habrá un nuevo espacio que no ha cambiado. Y eso provoca algo curioso. Y es que yo no he visto, mi opinión, insisto sobre esto, yo no he visto a una sociedad argentina interpelar a la urba, a Zárate Campana, a un club. Yo he visto a una sociedad que le interpela al mundo del rugby como un todo, esperando una respuesta. Y creo que eso es interesante, duro pero interesante, difícil pero interesante, porque nos va a hacer a todos protagonistas de esa respuesta. Y eso para mí sigue siendo muy restaurativista, creo que nos empodera, porque la parte positiva de esta historia es que la respuesta está de nuestro lado. La carga de la prueba de que tenemos una respuesta está del lado nuestro. No necesitamos la idea de que algo o alguien imponga una respuesta. Necesitamos construir esa respuesta. Para poder hacer ese trabajo, como les decía, hemos presentado un total de 30 programas para desarrollar a corto, medio y largo plazo durante un trabajo de 2 años. La idea nuestra es empezar acompañando a entrenadores, a jugadores, a directivos, a socios, lo que llamamos, insisto, el sistema primario, desde el punto de vista de estas lógicas. Entender lo competencial, entender que no es ajeno al deber hacer. Esto para mí es muy importante. Yo siempre digo, cuando tú le dices en general a un chico, bueno, y ahora el módulo de valores, como te des la vuelta te quedaste solo. Porque ya están cansados, digamos. Es cierto que algo ha cambiado. Yo contaba esta mañana una anécdota en la UAR. Hace mucho tiempo yo les decía esta broma a mis alumnos de seguro que alguna vez han escuchado aquí lo que faltan son, y todos decían valores. Porque hubo una época donde hiciese lo que hiciese un chico, el problema es que faltaban valores. Entonces era valores. Y una vez, no sé si hay algún amigo mexicano, me pasó una historia curiosa en México. Fui a dar una charla, y yo creo que era el Tribunal Superior de Justicia de Jalisco, y había bastante gente. Entonces yo dije en un momento determinado, en un ejercicio de confianza, dice un profesor mío que no hay cosa peor que un tonto que hace suposiciones. Pues yo supuse, cual tonto, que entenderían cuál era la respuesta. Así que grité a los 4 vientos, aquí lo que faltan son, y lo que yo obtuve como respuesta fue huevos, porque toda la sala gritó huevos, y yo me quedé parado, no me lo podía creer lo que me estaba pasando. Entonces en un momento determinado dije, me refería a los valores, y todos dijeron, también, y ahí dije, esta es la mía, y enganché para seguir por la cosa. Quiero decir que el discurso de los valores, ahora ya saben que ahora la moda no son los valores, ahora las modas son las emociones. Ahora, antes para freír un huevo el problema eran los valores, ahora si no discutes emocionalmente, pues la fritura del huevo ya es otra cosa. A mí me parece que los valores y las emociones son muy importantes cada uno de ellos. Pero lo que creo es que tenemos que entender algo que debe ser parte del proceso de construcción de un jugador de rugby, de un entrenador de rugby,
de un directivo del mundo del rugby. No importa, yo no estoy diciendo construir profesionales, incluso desde el punto de vista amateur. Aún mejor desde el punto de vista amateur si se incorpora esta idea. Todo desarrollo desde un punto de vista técnico, táctico o estratégico debe venir acompañado de un desarrollo competencial o deontológico de ese juego. Todo debate sobre cómo debemos jugar al rugby, en mi opinión, debería venir acompañado de un debate sobre cómo debe ser el mundo del rugby. Si no conectamos estos dos mundos, la mayoría de los chicos que yo conozco en mi universidad, en mis clases, etcétera, no los van a conectar porque les parece que es otra historia. Y yo creo que nosotros podemos conectar esos dos espacios. Así que construimos ese proyecto, esa propuesta, y propusimos un espacio de trabajo sistémico. Queremos conversar, como les decía, trabajar con jóvenes, con jugadores, con entrenadores, con directivos. Queremos saber cómo se conecta el mundo del rugby con la familia, cómo es esa conexión, cómo incorpora una familia a un deportista, qué espacio le da y cómo impacta en una familia tener un deportista en casa. ¿Cómo es eso? Queremos saber cómo se conectan el club con el barrio. Hay lugares, hay un punto importante aquí, que es, no hay una Argentina, no hay una sola Argentina, hay miles de Argentinas distintas. Alguien decía hace mucho tiempo en España la broma que con Franco, con el dictador, éramos una grande y libre y ahora somos miles pequeñas y cabreadas. Bueno, yo creo que en Argentina son miles pequeñas, no diré cabreadas, pero miles y pequeñas. Y esto quiere decir que la idea del rugby en Tucumán probablemente no es la idea del rugby en la urba, y la idea del rugby en la urba probablemente no es la idea del rugby cordobés. Hay matices, hay elementos autóctonos que son clave y que deben ser protegidos. Yo creo que la diversidad es un espacio de crecimiento, es un elemento positivo. No necesitamos unidicidad, pero sí necesitamos ponernos de acuerdo todos acerca de ciertos espacios comunes para todos nosotros. Entonces me parece que para nosotros habrá lugares donde hablar de la conexión entre el mundo del rugby y la escuela, habrá lugares donde eso esté superado. Pero hay muchos lugares donde el chico que en el partido no incumple ninguna norma, en clase no deja ninguna norma sin incumplir. Y no hay vaso comunicado. Con lo cual no sabemos qué está pasando en esa conexión. ¿Por qué pasa eso? No lo sabemos. Entonces a mí me parece que necesitamos pensar eso. Necesitamos pensar en cómo mejoramos espacios comunicacionales. Realmente, cómo nos comunicamos los jugadores con los entrenadores con los otros entrenadores. Pues necesitamos revisar la comunicación que estamos obteniendo. Yo espero que pronto, y este es un objetivo marcado claramente por la UAR, la idea no es decir qué hay que hacer, la idea es crear espacios para entre todos discutir y crear las herramientas para cambiar eso. La idea es cómo construimos las herramientas para mejorar y evitar volver a repetir la historia. Como yo le digo a mi hijo, una metedura de pata, de acuerdo. 2 meteduras de patas, lo acepto. La tercera tiene que ser un proceso de aprendizaje. En algún momento, la equivocación debe ser un espacio para aprender. No puede seguir siendo el lugar donde yo reitero mi comportamiento. Entonces a mí me parece que eso es la cuestión. Para eso, insisto, va a haber muchas cosas, muchas propuestas, muchos programas, muchos lugares en los que queremos discutir y conversar sobre cómo avanzamos en este espacio. Voy terminando y así creo que también todo esto hay que reconocer que es multifactorial. Es curioso, he visto miles de clubs haciendo miles de seminarios, haciendo sobre miles de cosas. Todo el mundo parece entender qué es lo que pasa. Y cuando no es el alcoholismo, es el machismo, y si no es la violencia de género, y si no son las drogas, y si no es el tercer tiempo, y si no. Pero bueno, a nosotros nos parece que una buena manera de entender lo que pasa es primero aceptar que a lo mejor pasan muchas cosas distintas en muchos espacios diferentes.
Y no solo una cosa. No hay hoy en el mundo algo que sea unifactorial. Por eso, y ahí les vamos a pedir que nos acompañen, que nos echen una mano, vamos a hacer un desarrollo de aproximadamente unas 90.000 encuestas entre jugadores, entrenadores, socios directivos y personas no vinculadas al mundo del rugby, para crear y diseñar e identificar el mapa de la conflictividad hoy del rugby latino. ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde están los conflictos? ¿De dónde están surgiendo? Porque probablemente no podemos seguir dando palos de ciego. No podemos seguir en ese espacio. Yo decía el otro día medio en broma, pero hay una parte, que por suerte a nadie se le ocurrió que el problema está en la genética del jugador de rugby, porque si no tendríamos seminarios de composición de ADN en muchos clubes de la Argentina. Digamos, creo que nadie está en condiciones hoy de definir exactamente cuál es la problemática. Porque probablemente no hay una problemática, sino una multiplicidad de variables problemáticas que se replican en diferentes lugares, en diferentes clubes, de manera diferente. Entonces, necesitamos ser capaces de diagnosticar, de pensar dónde estamos parados. Nos interesa un programa que trabaje en el alcance, al menos en 3 dimensiones que para nosotros son importantes. Hay una parte que es la resolución de conflictos. Nos interesa, por ejemplo, que los clubes tengan chicos formados como facilitadores, capaces de ayudar en la conflictividad entre sus compañeros o en la conflictividad entre estos y gente que no es, o chicos que no son del mundo del rugby. Cuando nosotros hemos propuesto desde la UAR el programa Hablamos, donde hay chicos que se han anotado para poder mantener una conversación con personas mayores de su barrio o de su ciudad que están aisladas, y ellos pasan por un curso, haciendo un curso de formación, esto nos permite empezar a sembrar, empezar a construir la idea de la comunicación como un elemento fundamental de la interacción. Pero también nos interesan otros 2 espacios. Nos interesa, en mi país, todos los años nos gastamos fortunas en general, o en uno de mis países, porque algunos ya saben que desde hace un tiempito tengo, gracias a Dios, o no tan gracias a Dios, eso lo dirá, nacionalidad argentina también, que siempre lo cuento como broma, pero es cierto, es más fácil conseguir la nacionalidad norteamericana que la nacionalidad argentina. Les puedo asegurar que el tránsito para adquirir la nacionalidad argentina ha sido uno de los procesos más complejos que he encarado. El otro día les contaba que el primer documento que yo tuve que completar decía lo siguiente: nombre, nacionalidad, religión, cuánto dinero gana usted por mes y en qué vapor llegó usted a la ciudad. Ese fue el primer documento que yo rellené para completar el tránsito hacia mi nacionalidad. El resto, cuando nos conectamos un poquito más, yo lo cuento, no tengo problema. Pero fue todo un... Bueno, en mi país nos gastamos todos los años fortunas en el bullying, en la violencia en las escuelas, y nos volvemos a gastar. Nos hemos gastado fortunas en la violencia de género, sin lograr éxito. En algunos lugares éxito, pero en general sin lograr sentir un espacio de seguridad. Probablemente por un aspecto del debate que estoy. Vuelvo a repetir, la violencia es como la fiebre, es un síntoma. Si no atajas la infección que la provoca, no importa que bajes hoy la fiebre, mañana la vuelves. La historia de ciertos deportes es la historia de intentar combatir la fiebre sin entrar a resolver la infección que la provoca. Entonces, si nosotros focalizamos el espacio en el discurso de la violencia, vamos a perder de vista lo que es el discurso para mí más interesante, que es por qué la conflictividad en un jugador de rugby se convierte en un ejercicio de violencia fuera del espacio del terreno competitivo. ¿Por qué? Esta es la pregunta interesante. No la violencia. La violencia es, en mi opinión, un síntoma. Así que tenemos que buscar lo que subyace, lo que hay detrás. Probablemente, y esto ya termino con 2 ideas, probablemente si logramos dotar a nuestros jugadores, a nuestros entrenadores, a nuestros directivos, al mundo del rugby, de una idea
sobre lo que significa ser jugador de rugby hoy y de las competencias, destrezas y habilidades para que frente a la situación de conflicto en la vida cotidiana no responda de la misma manera que respondo durante un partido de rugby. Si logramos lograr el vaso comunicante, cortar el vaso comunicante entre competencia deportiva y conflicto deportivo, estaremos atajando el vaso comunicante entre conflicto deportivo y violencia deportiva. Yo creo que aprendí que mens sana in corpore sano. Bien, yo creo que el rugby debe enfrentar un dilema que es exactamente opuesto. Es el dilema de corpore sano in mens sano. Vamos a tener que discutir ese espacio para conectar estas dos lógicas, porque es lo que en última instancia me parece que necesitamos transformar. Termino con esto, creo que el rugby tiene cosas interesantes que decir, el rugby argentino, pero tiene que descubrirse ese rugby que puede decirle a la sociedad argentina cuáles son las condiciones del deber ser de un jugador de rugby del siglo XXI, de un entrenador de rugby del siglo XXI. Bueno, muchísimas gracias y a su disposición para las preguntas que ustedes consideren. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Raúl, por tu exposición. Mientras esperamos que los participantes vayan pensando, formulando preguntas, quiero recordarles dos cuestiones importantes que tienen que ver con esta conferencia. Van a poder retomarla posteriormente, una vez finalizada la misma, con la grabación. Estamos grabando esta conferencia, así que van a poder tener acceso a toda esta exposición de Raúl. A su vez, algo seguido voy a compartirles en el chat, lo voy a hacer varias veces porque el chat es muy voluminoso, muchos están dejando mensajes, el enlace a una encuesta para que evalúen qué les pareció esta exposición, este encuentro, este evento, así nos dan sus comentarios, apreciaciones en cuanto a cosas que haya que pulir, mejorar, perfeccionar o profundizar, ¿sí? Mientras tanto, la idea en esta instancia de preguntas es la siguiente, para hacerlo más dinámico, interpersonal, es que los que estén interesados en aportar, en comentar, en hacer alguna pregunta o consultarle algo a Raúl, levanten la mano. La mano es un icono que se encuentra al final del listado de participantes, en azul, ¿sí? En el costado izquierdo, al lado del tilde verde, para que yo vaya visualizando quiénes están interesados en hacer preguntas. Si se hace muy dificultoso este mecanismo de accionar el micrófono, lo ideal sería que nos compartan sus consultas por el chat de Zoom, ¿sí? Mientras tanto, que vayan pensando que le calienta el agua. Hacer, le voy a dar la palabra a Santiago. La de rugby, Alejandro. Nunca va a querer bañarse. Sí, hola, buenas tardes. ¿Estoy con el micrófono abierto? Todos los días. Sí, perfecto. Bueno, primero te voy a dar una pregunta que anoté del chat y después no anoté más y se me dispararon un montón y no las alcanzo a ver en la pantalla. Pero en el chat alguien preguntó qué opinas de la educación emocional como herramienta. La educación emocional es una herramienta porque algunos conflictos tienen una fuerte componente emocional. Entonces, una educación emocional va a permitir al individuo gestionar mejor su conflictividad en los contextos de esa emocionalidad. Yo creo firmemente que las emociones juegan un papel importante en la conflictividad, pero también creo creo que Hume se le fue un poquito. Es verdad que la neurociencia hoy nos ha demostrado que la distinción de Hume entre pasión y razón, esa distinción radical no puede ser fácil. Ahora, esto no quiere decir que todo nuestro mundo, y ahí es donde podemos discutir, sea un mundo basado en el ámbito de la emoción. Lo que sí creo es que alguien que gestiona bien sus emociones, la consabida inteligencia emocional,
es alguien que tiene mejores y está más predispuesto, mejores posibilidades para gestionar su conflicto. Entonces, creo que lo emocional y la gestión emocional es uno de los valores importantes, pero no solo. Creo que hay otros valores importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, la capacidad comunicacional. Yo siempre he dicho que un chico que frente a un insulto contesta con una pregunta es un chico que tiene muchas posibilidades de evitar pasar del conflicto a la violencia. Entonces, la capacidad de una comunicación no violenta, el manejo de herramientas, el desarrollo de destrezas. Hoy estuvimos trabajando en la UAR con algunas cuestiones que me parece que van a ser realmente, lo digo como lo pienso, lo que estamos intentando construir es absolutamente disruptivo e innovador en muchos espacios. Yo no recuerdo en el mundo un proyecto que pretenda trabajar con todos, entre todos, en la reconstrucción o en la transformación de un espacio cultural como el que estamos encarando en estos momentos dentro de la propuesta del mundo. Pero fíjense lo fácil pero lo fácil que es empezar a pensar. Si yo tengo que enseñarle a un chico de 6 a 9 años lo importante que es ver el campo y no solo la pelota, y este es el principio del trabajo con un joven infantil en el mundo del rugby, en realidad en todo el mundo. Ustedes saben que es característico, los chicos en infantil, en cualquier deporte, piensan que el deporte termina y comienza en la pelota. Por eso están donde está la pelota. Si la pelota está en un lado, van todos. Y si no, ahora el chico, nosotros necesitamos enseñarle a mirar más allá de la pelota. Tanto cuesta en el mismo proceso de lograr que mire más allá de la pelota, enseñarle destrezas, habilidades para que en su conflictividad en el día de mañana mire más allá de aquello que lo engancha mal con el otro desde el punto de vista del conflicto. Por ejemplo, los chicos cuando están en categorías de 6 a 9 no saben pedir la pelota. En general, la mayoría no la pide. Y los que la piden, si no les llega la pelota, se enfadan. Algunos terminarán enfadándose de por vida y serán jugadores profesionales y seguirán enfadándose porque no les pasan la pelota. Bueno, qué bueno sería aprovechar que vamos a enseñarles a la idea de pasar la pelota, les vamos a enseñar la idea de pasar la pelota a un jugador que está en espacio libre, para enseñarles también a esos jugadores un concepto tan importante como la asertividad. Ser capaz de pedir la pelota y ser capaz de no enfadarte, no encabronarte con tu compañero porque no te pasó la pelota. Eso se llama asertividad. Es una competencia, una destreza clave en la construcción de la autonomía personal. ¿Por qué no podemos aprovechar cada momento, cada espacio de formación técnica, táctica, estratégica para incorporar valores, competencias, destrezas? Si es solo una cuestión de que lo pensemos un minuto para lograrlo. Yo les decía antes, yo he mirado miles de entrenamientos de rugby, miles en las páginas. Todos hablan del gesto técnico, del movimiento técnico, de la cuestión táctica. Es muy difícil encontrar en las páginas de internet un entrenamiento donde se combine al entrenador a una formación competencial, emocional o valorativa, de valor. Es muy difícil encontrarlo. Entonces, lo que me parece que es parte de esta dinámica es combinar estos dos espacios. Que el chico naturalmente, en la medida que aprende un gesto técnico, incorpore un valor. Que en la medida en que lo ayudamos a ser capaz de pedir la pelota, incorpore el valor de la asertividad, la competencia de la asertividad. Si nosotros somos capaces de combinar estos dos aspectos en los chicos, en los entrenadores, en los espacios, en múltiples espacios, tenemos un programa para directivos, para hablar desde la dirección de un club de rugby, desde lo restaurativo. Si nosotros logramos construir todo esto, ¿cómo no vamos a poder modificar un espacio cultural y adecuarlo a la realidad del siglo XXI? Me parece que ese es realmente el camino. Creo que es por ahí por donde
el Funrepar tiene 14 personas en el equipo trabajando en este programa. Pero en la UARC ya estamos conectados con gerentes, con gente que está trabajando, con gente que está pensando en cómo entre todos, igual que en las uniones, en los clubs, hay muchos clubs haciendo muchas cosas. Muchos clubs haciendo muchas cosas. La pregunta interesante es si podemos hacer todos cosas. Entonces, la idea es cómo creamos sinergias para hacer cosas. Una cosa que a mí me ha impactado y es la cantidad de clubs que están haciendo cosas en este momento de cuarentena. Pero como es aislado, individual, cada club tira o cada unión espacia un momento determinado de esta respuesta, prácticamente no tiene un impacto. Se desperdicia la capacidad de respuesta del mundo del rugby porque la diversidad acaba convirtiéndose en complejidad. Y a mí me parece que la diversidad debería ser el gran aliado de la creatividad, no el gran constructor de la complejidad. Entonces, a mí me parece que si somos diversos, somos distintos, los clubs son diferentes, las uniones son diferentes, esto aún nos hace mejores. Lo que necesitamos es construirlo para responder conjuntamente. Así que lo emocional va, lo competencial, los valores, la naturalidad. El chico, el jugador de rugby, al final asume por naturalidad, con naturalidad, que aprender a jugar al rugby es también, no solo porque se lo decimos. Si decirlo lo hemos dicho 40 millones de veces, lo hemos publicado 200 millones de veces. La cuestión es si podemos ayudarlo y hacerlo. Ayudarlos a incorporarlo con absoluta tranquilidad y naturalidad. Y ese es el punto que a mí me parece importante. La naturalidad del paso del deber hacer al deber ser. Muchas gracias, Raúl, por el comentario. Justamente empecé a ver manos levantadas de los participantes. Vamos a darle paso en el orden que han ido levantando la mano. En primer lugar está Matías González. Les voy a pedir, sí, por favor, que sean precisos y concisos en sus preguntas, así podemos aprovechar mejor este tiempo de ronda de consultas interrogantes, ¿sí? Raúl, muchas gracias por la charla, me llevo un montón de cosas para pensar. A mí me llamó la atención la idea de que el rugby es un deporte de muchas tradiciones y que estas tradiciones son muy valiosas para sostenerse, pero que otras debemos reverlas. En mi opinión, tradicionalmente el rugby en la Argentina es un deporte muy machista, y si bien este es un tema que se está reviendo, que se está trabajando desde las uniones provinciales, desde la UAR, los resultados aún no llegan. ¿Vos creés que la violencia dentro del mundo del rugby está relacionada con esta estructura patriarcal y machista? Te lo pregunto también sabiendo que el desarrollo del rugby femenino en España está muy avanzado. Yo creo, Matías, que es uno de los factores que hay que resolver. De hecho, nosotros tenemos un programa que vamos a desarrollar que tiene que ver con ese tipo de dinámica. Esto, miren, hay un dato, yo creo que algunos lo saben, yo soy profesor de Derecho y de Criminología de la Universidad de Girona, en excedencia en estos momentos, porque decidí meterme en este lío del mundo del rugby. Bueno, y de otro. Pero yo creo que, por ejemplo, España, yo diría que es una sociedad que con el tiempo ha evolucionado muy fuertemente dejando atrás cuestiones machistas. No es que ha dejado de ser machista, pero ha evolucionado muy fuerte. Sin embargo, no hemos logrado resolver la gran ecuación de la violencia de género en España. No la hemos logrado. Tenemos un fuerte proceso transformativo. El cambio de estas dinámicas es un cambio largo y cultural. La mayoría de la violencia de género es cultural, no es una patología, no son enfermedades, son espacios culturales que se transforman en respuestas violentas. Yo creo que el rugby argentino necesita repensarse en esa cuestión, necesita repensarse, probablemente ni más ni menos que también toda la sociedad argentina. A lo mejor el ritmo de cambio de la sociedad argentina es mucho más rápido que la del rugby, pero el rugby necesita repensar eso y otras cuestiones que están incomodando esa transformación.
creo que, para intentar ver también lo positivo, creo que el machismo es una pauta de comportamiento en muchos deportes, en algunos países, y creo que el rugby pueda decir vamos por ello, me parece que es un signo de madurez, una idea de decir, bueno, está bien, veamos hacia dónde podemos transformar ese plan. Pero sí, Matías, es uno, pero ojo, no es el único factor. No es el único factor que está en juego. No es el único factor. No puedo decirlo de otra manera, porque esto me recuerda a un profesor mío que cuando decíamos, es que si no hubiese, es que, por ejemplo, si yo dijese ahora, si el rugby femenino tuviese mejor desarrollo en la Argentina, entonces los niveles de violencia provocados serían menores, esto mi profesor contestaría, claro, y si mi abuela tuviese ruedas sería una bicicleta, pero no las tiene. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es un espacio que tenemos que transformar hasta donde podamos hacer todo ese cambio, de verdad que es fundamental. Pero creo que hay muchas más cosas. Creo que es más, no sé cómo decirlo, creo que es mucho más sistémico el cambio, multifactorial, que no solo la cuestión del debate sobre lo masculino, lo femenino, el machismo o el machismo. Creo que hay muchas más cosas metidas. Ahora, volvamos a la misma lógica. Si yo logro que desde el principio, por ejemplo, ustedes saben que otra característica importante de la capacitación de un infantil de 6 a 9 es su dificultad para proteger su cuerpo y tienen miedo al contacto y miedo al roce o al choque con eso. Bueno, si yo aprovecho esa tesitura para enseñarles a reconocer y proteger su cuerpo de la misma manera que reconocen y protegen el cuerpo del adversario, empieza a construir espacios que nos van a permitir un proceso madurativo y una evolución que creo que es la intención. Así que creo que la idea no puede ser pongamos el foco en este espacio, porque esto es multifactorial. Aquí hay muchas más cosas que tenemos que trabajar y construir. Una de ellas es el machismo, pero hay muchas más. Bueno, muchas gracias, Raúl. Le doy paso a Valeria Fiore, que también tiene su mano levantada. Valeria, ¿quieres accionar tu micrófono? Si no, puedo hacerlo yo misma. Buenas noches, gracias, excelente la disertación. En lo personal me desarrollo en el ámbito de las prácticas restaurativas y también tengo algún trabajo local en la cultura del rugby, pero sobre todo el primer desafío es la familia. Y lo que yo veo que me pregunto siempre cómo abordar es la naturalización de estas lógicas patriarcales, o sea, estas lógicas de poder, que yo las encuentro como muy arraigadas en el ambiente del rugby, por esta jerarquización, digamos. Entonces, una de las primeras dificultades que se me ocurre y que pregunto cómo podría abordarse es cómo entrar en esos espacios, porque ni siquiera advierten quizás ciertos discursos que se manejan, no solo desde los entrenadores y los chicos, sino desde la misma familia, que son violentos y que están naturalizados, ¿no? ¿Cómo sería este abordaje? Bueno, digamos, yo creo que nosotros tenemos que trabajar, al menos el programa está pensado así, en diferentes niveles. Hay un primer nivel que es el jugador. El jugador debe incorporar y empezar a incorporar herramientas que eviten que naturalice ese comportamiento, que le permitan. Por ejemplo, un jugador de rugby debe incorporar el pensamiento crítico. No vale que lo hagan de cualquier... porque si yo no tengo pensamiento crítico, voy a naturalizar ese comportamiento. Entonces vamos a dotarlo de pensamiento crítico, porque además, por cierto, no solo vamos a lograr que se enfrente a eso, sino que vamos a construir mejores ciudadanos con pensamiento crítico. Entonces me parece que ese es un punto fundamental. El segundo es el entrenador. También tenemos que ayudar a los entrenadores a conectar desde otro lugar. Si el entrenador conecta desde la autoridad pura y dura con el jugador, tenemos un problema. Yo no creo en los liderazgos basados en el ejercicio de la autoridad. Creo que el respeto no se impone, se gana, se construye. Y creo en un entrenador que lidera desde el respeto
Igual que creo en un liderazgo, yo creo en un liderazgo que creo en el líder que hace protagonista a su equipo, no que lo anula, no que lo esconde. Entonces yo creo en un entrenador que logra hacer protagonistas. Así que otro espacio es ayudar a los entrenadores a tener una lógica. ¿Qué le pasa al entrenador? Bueno, al entrenador le pasa algo muy fácil, y lo hemos vivido, lo que pasa a los padres. Cuando yo quiero dialogar con mi hijo... Ahí voy, Puni. Tengo el famoso... Yo siempre cuento una vieja anécdota. Tengo un minutito para contar rápida. Que es que yo a lo largo de mi historia, con mi hijo he tenido dos espacios problemáticos clásicos. Las notas y la hora de llegada a casa. Con el tema de la hora de llegada a casa siempre cuento lo que yo llamo la estrategia del tiburón. Que es que mi hijo, de alguna manera, él, cuando tenía menos de 18 años, cuando discutíamos la hora de llegada a casa, eso era una negociación. Él decía, papá, voy a volver sobre las 4 de la mañana. Yo le decía, tú a las 11 aquí. O le decía, en realidad, yo siempre empezaba más a la baja. Tú a las 10 aquí. Mira, papá, a las 10 no he salido. Digo, conflicto resuelto. Ya, ¿para qué vamos a seguir discutiendo? Ya está. Bueno, entonces, 4, 10, 3, 11. Bueno, íbamos regateando hasta que encontrábamos un espacio. Cuando mi hijo cumplió 18 años, algo cambió. No cambió la hora de llegar a casa, no cambió nuestro vínculo, cambió mi manera de percibir la conexión. Yo empecé a sentir que una cosa era discutir la hora de llegar a casa y otra cosa era negociar quién decide en esta casa a qué hora se llega. Entonces empecé a sentir que lo que estaba puesto encima de la mesa ya no era la hora de llegar a casa, era quién tiene la autoridad en esta casa. De poder. Entonces, cuando aparece esa dinámica, empiezo a tener un problema. Y yo siempre cuento, ahora no tengo mucho tiempo, pero siempre cuento que mi hijo, por suerte, Dios me dotó de un hijo que tiene la inteligencia para la conflictividad excepcional y encontró la manera de hacerme ver que lo que yo ponía encima de la mesa, él no lo estaba poniendo. Bien, necesitamos que el entrenador asuma que el ejercicio dialógico con su equipo no es una batalla por el mantenimiento del poder, que es la vieja estructura de capacitación de los entrenadores. El entrenador fue pensado y diseñado para ejercer el poder. Y cuando quiere construir un espacio distinto, no sabe cómo. Bueno, ayudémoslo. Queremos trabajar con la familia. Por eso hemos creado este programa que es un deportista en la familia. ¿Cómo los ayudamos? ¿Cómo logramos que conecten? Queremos trabajar con las escuelas. Yo no puedo pensar que un club no tenga ningún tipo de vínculo con las escuelas a las que van sus jugadores. Porque eso es como divide y vencerás, es Sun Tzu. Cada uno va por un lado y no sabemos qué estamos construyendo. Creo que la transformación es una transformación en espacios multinivel y sistémicos. Por eso son tantos programas que van trabajando cada uno en un espacio hasta lograr ese proceso transformativo de todo el sistema. Entonces me parece que es así como tendremos, Valeria, alguna oportunidad de transformar. Si pensamos que todo esto es un problema de los jugadores, de los jóvenes que se han vuelto locos, que es una manga de violentos, entonces estamos perdidos. Necesitamos abrir juego. Y abrir juego no es decirle, a ver, señor entrenador, no construya su autoridad desde el griterío, construyalo desde otro espacio. No, mire, déjeme que yo le acompaño con herramientas para que pueda hacerlo. Eso es lo que nosotros queremos, dotarlos de herramientas para poder hacer el cambio. ¿Cómo nos podemos sumar al programa? O sea, ¿se llega a la fundación por el club, por el...? No, nosotros cuando empecemos a avanzar a través de las uniones, desde la Unión Argentina de Rugby, vamos a empezar a bajar programas a las uniones y de las uniones a los clubs, porque nuestra intención es una transformación global de todo. Nos sirve si creamos islas aisladas que cambian mientras otras quedan en el pasado. Si no, entonces vamos a crear espacios, vamos a crear lugares donde tenemos un programa que se llama sobre participación, donde la gente, los entrenadores, las mamás de los jugadores, las jugadoras, las entrenadoras, las directivas puedan participar aportando y sumando dentro de los programas.
El restaurativista cree que los cambios, si solo son de arriba a abajo, no calan. Y si son solo de abajo hacia arriba, no llegan. Entonces necesitamos construir los dos espacios para que funcione. Así que vamos a estar. Nos van a ver, seguro. Bueno, muchas gracias, Raúl. Ahora sí vamos a dar paso a la última pregunta de esta ronda. Luego va a decir unas palabras Alejandro y vamos a finalizar con Marcelo. Le doy paso a Andrés Rodríguez Castillo, que tiene la mano levantada. Sí. Raúl, eres un experto y un apasionado de la perspectiva restaurativa y nos contagias a todos. Raúl, en algún momento explicaste que realizarían varias encuestas para poder mapear este conflicto que se sospecha que es multifactorial. ¿Cuáles serían algunas de esas preguntas clave en las que debemos reflexionar? Gracias, Andrés. Bueno, básicamente nosotros vamos a desarrollar un modelo de trabajo. Yo en estos momentos trabajo aquí como profesor también en la Universidad de San Andrés, así que el equipo de econometría de la Universidad de San Andrés nos acompaña en el desarrollo de este proceso de mapeo. Yo publiqué hace algunos años, quizás alguno lo conoce, un libro que se llama Mapeo de conflictos, donde decía que básicamente comprender un conflicto es comprender 8 variables que lo definen, 8 elementos que lo constituyen. Nuestra idea es generar un proceso de encuesta en 5 espacios. Encuestas para jugadoras, jugadores, entrenadoras, entrenadores, socios, directivos y personas no vinculadas al mundo del rugby. Y para cada uno de ellos, la idea fundamental es, para los espacios donde podemos llegar, population, nada de representación. O sea, si tenemos posibilidad de llegar para que los 30.000, 40.000, 50.000 jugadores hagan la encuesta, nuestra idea es apostarle a tener la encuesta de los 50.000 jugadores. Allí donde no podemos tener population, pues entonces vamos a trabajar sobre representatividad. Por ejemplo, en el caso de los no socios. La idea fundamental en ese espacio es lograr corregir los sesgos. Digamos, si alguien sabe de estos temas, de los que me están escuchando, saben que el problema clave es cómo evitar que todos los que contesten sean aquellos que, por ejemplo, se toman la molestia porque odian el mundo del rugby. Entonces vamos a tener sesgada la encuesta. Pero bueno, vamos a resolver. Y dentro de cada encuesta, son encuestas de 105 preguntas, distintas según el sector, pero todas miden lo mismo. Por ejemplo, hay preguntas como si usted cree que el rugby es un deporte para hombres. O, por ejemplo, si usted cree que el rugby de mujeres no es el verdadero rugby. Esos son para medir prejuicios, presupuestos, paradigmas, el frame. Pero también hay preguntas para medir, por ejemplo, cómo manejan los espacios de influencia y poder dentro del mundo del rugby. Por ejemplo, hay una pregunta donde lo que se le pregunta es al jugador si el conflicto lo tiene por lo que quiere, por lo que dice el otro o por lo que piensa. Y eso nos va a marcar dónde están funcionando espacios de conflicto por poder, espacios de conflicto por influencia. También hay una serie de preguntas para identificar qué espacio es una conflictividad de tangibilidad o de intangibilidad. Así que la idea es crear ese mapa, saber desde el punto de vista de las 8 variables definitorias si la conflictividad es individual o es colectiva, si en el mundo del rugby hay más conflictos entre individuos o entre equipos, entre colectivos, entre clubes. Queremos medir para entender. ¿Por qué? Porque el programa que nosotros hemos presentado y que va a desarrollar la UAR es un programa basado en una serie de propuestas transversales. Pero después queremos desarrollar respuestas individualizadas según lo que el diagnóstico nos señale. Habrá lugares que van a tener conflictos de un tipo. Entonces tenemos que trabajar en esos espacios a partir de ese diagnóstico con un modelo concreto para esos espacios. Así que queremos mezclar lo transversal con lo específico para trabajar. Es un montón de trabajo, es un montón de espacio, pero sobre todo es el pedido ya desde hoy, vamos a seguir pidiendo, que nos acompañen, que los jugadores, los entrenadores, los socios se tomen la molestia de completar con sinceridad esa respuesta, esa encuesta.
Y creo que eso va a ser como también muy innovador, porque nos va a permitir entender si toda la gente que dice que sabe por qué pasa lo que pasa en el mundo del rugby, en realidad saben lo que pasa en el mundo del rugby. O al menos si saben lo que la gente cree que pasa en el mundo del rugby. Entonces vamos a trabajar en esos espacios. Gracias, Andrés. Y sí, muy apasionado. Yo creo que es la mejor manera de vivir las cosas que uno hace, con pasión. Bueno, muchas gracias, Raúl. Ahora sí, Alejandro, si quieres decir unas palabras finales en esta conferencia. Alejandro, está el micrófono cerrado. Si puedes activar tu micrófono, por favor. Creo que ahora está. Quería primero agradecerle a Raúl y a la UAR la posibilidad de hablar de estos temas, porque bueno, yo los vengo hablando hace mucho con mi gente y me encanta. En la Unión Cordobesa hemos desarrollado un programa que se llama la Unión Rugby y Educación. Dentro del marco de ese programa estamos con esta conferencia de Raúl, y en apoyo a todos los programas de la UAR, los primeros 3 que lanzó ahora, que son en la emergencia y en la contingencia y que nos vienen bárbaros. Y después tenemos muchas más cosas, le voy a hablar a los cordobeses, que son mayoría, que las pueden ver en las redes. Hemos desarrollado un montón de actividades educativas, formativas, a partir de esto, de este programa que hemos armado. Les agradezco de nuevo a Raúl y a Marcelo la posibilidad de tener estas conversaciones. Saludos a todos. Muchas gracias, Alejandro. Ahora sí, Marcelo, si estás disponible, ¿quieres hacer unas palabras de cierre en esta conferencia? Bueno, en primer lugar agradecer a Raúl. La verdad que su pasión es contagiosa, así que muchas gracias por tu apoyo, por tu disposición para sumarte a reuniones a la hora que sea y en la circunstancia que sea. Así que muchas gracias, Raúl. Alejandro Tobal, muchas gracias también por tu dedicación, tu compromiso con este programa. A Félix, el presidente de la Unión de Rugby de Córdoba, que realmente está muy comprometido también con todo esto. Y a todos los que participaron también, agradecerles su tiempo y dejarles una última reflexión, nada más, y es que seamos todos parte de la solución. Es un gran desafío para todos y creo que va a ser la respuesta que el rugby hoy está esperando, que seamos parte de la solución a esta problemática. Así que muchas gracias a todos por el tiempo y a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por tus palabras. Finalmente agradecerles a quienes hicieron posible esta conferencia, la Unión Rugby Educación, la Unión Cordobesa de Rugby, la Unión Argentina de Rugby, a Raúl especialmente por la nutrida exposición que nos dio y que nos hizo reflexionar, a los más de 170 participantes que estuvieron sosteniendo la sesión. Como les dije anteriormente, la sesión va a quedar grabada, se la vamos a enviar por mail, compartir 3 veces en el chat de Zoom, la encuesta de satisfacción. Es muy importante que opinen y nos comenten qué les parece esta instancia. Y bueno, básicamente nos volvemos a reencontrar en el próximo encuentro. Cualquier duda o inquietud tienen nuestras vías de contacto. Hasta la próxima.